Hola, bienvenidos. Comienza el verano y con él una nueva propuesta del canal educativo. Visita dirigida, un programa para conocer más sobre patrimonio y cultura. Hoy estaremos comenzando nuestro primer recorrido en la Casa Museo Hurón Azul. El Hurón Azul, donde vivió el pintor y escritor cubano Carlos Antonio Esteban Enríquez Gómez, más conocido como Carlos Enríquez, es una finca recibida por herencia paterna, donde en el año 1938 el artista construyó su propia casa. Para la construcción de la casa, según indican las personas que lo conocieron, se utilizaron materiales de segunda mano. La arquitectura responde por su semejanza a una estación de trenes en Pensilvania que el artista había visitado en uno de sus viajes a los Estados Unidos, a la que se le añadieron elementos coloniales cubanos como el medio punto, un vitral de colores y la reja con motivo de lira. Este fue sitio de encuentro de gran parte de la intelectualidad habanera de la época, donde se formaban tertulias en las que todos eran libres de expresar sus puntos de vista. Carlos, para recibir a sus amigos e invitados, lo hacía con comida criolla y ron. En la casa tenía una biblioteca con ejemplares de la literatura europea, materiales sobre el surrealismo y sus precursores y de otras corrientes artísticas. El Hurón Azul fue la residencia de Carlos Enríquez los últimos 18 años de su vida, hasta su muerte en 1957. Ya nos encontramos dentro de la Casa Museo Hurón Azul y nos recibe el licenciado Alberto Valcárcel, quien fue director de esta institución y nos guiará en el recorrido de hoy. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué nos puede decir de este lugar donde nos encontramos ahora? Ya nos encontramos en la casa de Carlos, la casa que ya habíamos mencionado que él había fabricado en 1938. Bueno, esta casa ahora es la sede de la exposición permanente de la Casa Museo Hurón Azul, que es como se llama el lugar ahora. Te invito a pasar y comenzar esta visita. Ya nos encontramos en la primera sala del museo, la sala 1, que se llama Ambiente. Se llama Ambiente porque precisamente por memoria fotográfica tenemos más o menos cómo Carlos tenía organizada su sala. ¿Estos muebles son los originales o son una réplica? Como verás en la foto, los muebles aquellos son del mismo estilo, medallón, pero estos no son aquellos. Desgraciadamente, Carlos muere en el 57, la familia recoge algunas cosas, después vivieron dos familias que nada tenían que ver con Carlos, y a la hora de montar el museo, lo que se buscó fue reproducir el mismo ambiente, no importaba que fueran los muebles originales. Bueno, en esta misma pared encontramos un grupo de obras que, aunque en su conjunto no estuvieron todas a la vez en esta pared, hacían el decorado de la pared de la casa de Carlos. Y entre ellas hay obras de una importancia tremenda. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña marina que Carlos realiza en el año 1910 antes de cumplir los 10 años de edad. Pero al lado tenemos un Martí. Ese Martí es un original, pero de ese original hay varios, porque cuando estaba la campaña por el centenario del natalicio de Martí, se hizo un impreso de un dibujo de Carlos y se hicieron después varias originales al darle acuarela de diferentes tipos. Por ejemplo, el Centro de Estudios Martianos, el primer logotipo que tuvo fue precisamente uno de estos ejemplares. Encima tenemos el Felipita, tiene unas anécdotas tremendas que no las vamos a hacer ahora, pero indiscutiblemente es el sello
de la amistad entre estos dos grandes de la cultura cubana. En el año 33 ellos compartían apartamento en Francia y Carlos, estando Félix en España organizando una exposición a Carlos, le lleva esta pieza como regalo. Después hay muchas anécdotas que contar, que a lo mejor un día pudiéramos hacer una visita para la radiografía de Félix Pita. Tenemos después la Lola. La Lola es un personaje histórico del pueblo donde nació Carlos. Carlos había nacido un 3 de agosto de 1900 en el pueblo de Zulueta, antigua provincia de Las Villas, actual Villa Clara. Y Lola era un personaje del pueblo. Esta es otra anécdota porque de Lola Carlos hizo unas cuantas obras y hasta escribió un cuento que se llama Vamos a hablar de la Lola. Tenemos entonces después, en dos momentos, a la tercera esposa de Carlos, la segunda que vive con él aquí, que es la mulata haitiana Germaine Laine. Carlos en Germaine ve una mujer muy hermosa y fue su compañera, pero no tenía la influencia en él que tuvo su segunda esposa o la primera. La primera era pintora, igual que Carlos, y entonces compartían la profesión. La segunda era escritora, una mujer muy culta, y entonces compartían un poco más allá que la empatía física. Y esta es una bailarina que Carlos pintó, muchas bailarinas, y siempre le sacaba algo de los motivos sexuales. ¿Este librero es el mismo que aparece en la foto? Bueno, es el mismo la parte de arriba. La parte de abajo era desmontable y la primera familia que se le presta la finca, cuando Carlos muere, lo quitó y convirtió esto en una repisa. Pero los libros que están en este librero sí fueron de este librero. ¿Qué sucedió? Cuando Carlos muere, la familia se llevó muchas cosas, pero dejó los libros. Y las familias que vienen a vivir posteriormente aquí, los fueron agrupando en un espacio fuera de la casa, que algunos decían que era perrera, otros gallinero, pero había un bulto enorme de libros, y el primer personal que trabajó en el museo comenzó a revisar esto y encontró más de 50 o 60 libros que eran de la biblioteca personal de Carlos. Muchos de ellos están expuestos. ¿Qué ponemos aquí? Bueno, Nicolás Guillén tuvo una relación muy directa con Carlos, por eso tenemos dos obras de Guillén. Estamos celebrando en estos momentos el el 90 aniversario de West Indian Limited. Esta obra es una de las más importantes de Guillén y es un regalo que Guillén le hace. En esta otra que está aquí de Guillén, lo interesante que tiene es que Guillén le pone que a Carlos Enríquez, a pesar de ser pintor, a pesar de ser borracho. Es decir, hay una amistad, una relación tan fuerte que no importa que se digan los defectos que a veces la gente cree que son tan defectos y son parte de la personalidad de la gente. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estos objetos. Estos objetos son de un souvenir de viaje de cuando Carlos va a México en 1943-44, y esto es una concha del Pacífico norteamericano que a lo mejor Carlos lo obtuvo porque en ese estadía en México él hace un recorrido por el sur de los Estados Unidos. Y esto es de una concha del Pacífico norteamericano. Se cree, por el reflejo de la luz en el nácar, que Carlos la utilizaba como detalle para valorar los movimientos de los colores en las obras que él hacía. Y el resto de los libros están ligados a personas muy ligadas con Carlos. Por ejemplo, Corcel de Fuego es de Félix Pita, el de Eva, el de Concha Méndez, que era la esposa de Manuel Altola Aguirre, donde se edita la primera edición de Tilín García, que la tenemos allá en el dormitorio, la primera edición de Tilín García. Y finalmente tenemos este mural. Este mural Carlos decide hacerlo desde que coge la casa. Pero ¿qué pasa? Encontró la modelo. ¿Cómo encuentra la modelo? Bueno, llega Alejo Carpentier con una joven francesa que se llamaba Eva Frejaville y comienzan a visitar el lugar. Desde el primer momento Carlos le pide, disculpen, que pose para un mural que va a pintar en la sala de su casa. Y a partir de ahí surge toda una relación Carlos-Eva que termina con el matrimonio de Carlos-Eva en 1925, en el mismo año, 1939, el 25 de noviembre de ese año. Esto dio mucha tela por donde cortar, porque ¿qué pasa? Eva era la pareja de Carpentier y Carlos realmente se la tumbó.
Y llega un momento en que Carpentier le exige a Carlos por Eva. Le exige de tal forma que se expresa de una manera violenta y lo amenaza de muerte. Va a la consola, saca la pistola y le dice, ahora me tienes que matar. Y se forma un forcejeo y una bala se va por uno de los cristales del vitral. Bueno, vamos a pasar a la sala 2, que es la antigua cocina-comedor de la vivienda. Estamos entrando a la sala 2, el hombre, la casa y el artista. Y ahora te voy a explicar por qué. En la vitrina que tenemos en esta sala, verás que hay 4 objetos. Hay un objeto que significa el hombre. Se dice que en el año 41 Carlos sufrió un accidente y se hizo un bastón con un palo de guayabo de la misma finca. Cuando hablemos de los viajes, en muchos de esos viajes Carlos fue con ese bastón tosco, hecho de madera, es decir, no fabricado en una industria, no, con ese bastón. Por tanto, ese es el hombre. La casa está representada en el nombre que él le da a la finca, que es la piel durón, que él metía en una tina con añil y la coloreaba de azul, y por eso le puso ese nombre a la finca. Y, por supuesto, el artista está reflejado en los instrumentos que él usaba para pintar, como la paleta y el tiento. ¿Qué pasa? Que eso lo que nos da es el vínculo de Carlos con este lugar. Ahora, en cuanto a los lugares donde Carlos expone, físicamente porque estuvo presente, en primer lugar está los Estados Unidos, porque ya habíamos señalado que en el año 24 Carlos había estado allí y había matriculado un curso de pintura de Caballete, y una de esas obras, de los proyectos que Carlos hace, está en esta sala. Hay otra más. ¿Qué pasa? Que Carlos allí hizo 10 proyectos y de eso solo se conoce el paradero 2, y nosotros tenemos el orgullo de tener esos 2 proyectos, que son Rincón y Herrería, que está en la sala de la planta alta. Ligado a Estados Unidos también estuvo constantemente viajando Carlos entre los años 20 al 30, porque se casa su primera esposa con la pintora norteamericana Alice Neel. El matrimonio de ellos en lo artístico fue maravilloso, en lo humano fue terrible. Finalmente, en el año 30, Carlos va y le lleva la sentencia de divorcio, y parece que en esa estadía, allá en Conley, donde vivía Alice, hace esta obra que se sale del estilo general que Carlos pintaba en esa época. Esto es un movimiento artístico que iba sobre todo a los movimientos industriales, cómo vivían los obreros, cómo eran las fábricas, que se llamaba el futurismo, y Carlos parece que también incursionó en este movimiento artístico, en esa búsqueda constante de un estilo propio. Aquí tenemos a Eva, la famosa Eva, que tanto ya hemos tratado, del triángulo amoroso Carlos Carpentier-Eva. Y aquí está la nota que Carlos le manda a su amigo Agustín Guerra de la Piedra, invitándolo a la boda que iba a tener él y Eva aquí. Bueno, está la cosa curiosa de que Carlos le dice, trae botella para alimentar el espíritu, y estas cosas importantes. Agustín es una personalidad muy importante en la vida de Carlos Enrique. Agustín no es solo el amigo que Carlos invita a su boda. Agustín es un hombre que se conocen desde la década del 20 y que es abogado. Al ser abogado, Agustín se convierte en el abogado personal de Carlos y a la vez, si lo miráramos en términos actuales, hasta el representante artístico. Por ejemplo, cuando Carlos va a sus viajes y va a exponer en esos viajes, es el hombre que se encarga de todos los trámites económicos, de enviarles y buscar los aguacales para aguacalar las piezas. Es decir, Agustín es todo un personaje. Aparte de que hay una amistad profunda, Agustín es de las gentes que siempre permanecieron cercanos a Carlos. Cuando, por ejemplo, Carlos se divorcia de Eva, las visitas comienzan a disminuir al Hurón Azul. Sin embargo, Agustín siempre estuvo al lado de Carlos. En los viajes de Carlos nos habíamos quedado cuando él va en 1930 a llevarle el divorcio a Alice. Bueno, Carlos en el año 30 entra en un año muy polémico. Ese año, en el mes de abril, Carlos es invitado a exponer en la Asociación de Reportes de La Habana, y ese mismo día la exposición fue suspendida. ¿Por qué? Porque se dice que Carlos puso en un bidet sentado a la figura del presidente de la República, y por supuesto el general Machado llamó a su cirujano de cabecera, que se llamaba Carlos Enrique de Costa, el padre del susodicho pintor, y le dijo que si no sacaba al muchacho del país, se la iba a mandar a arrancar. Bueno, Carlos sale para Europa. En Europa está su hermana mayor, es decir, Carlos es el segundo de 6 hermanos, y Isabel lo recibe allá en el puerto de Santander.
pero Carlos comienza un recorrido por todas las ciudades del norte de España. Y entre esas visita la ciudad de Santillana del Mar. ¿Y por qué visita este lugar? Bueno, parte de la familia de Carlos procedía de esa ciudad, pero a la primera hija, a la que murió de 11 meses, Carlos la había puesto como nombre Santillana. Y por eso Carlos parece que en una cosa sentimental decidió ir y hizo 2 dibujos de la Plaza Santillana del Mar. Uno está aquí y el otro en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Bueno, ya Carlos, habíamos hablado, que Carlos había regresado a Europa en el año 34, que Carlos recibe la finca en el 38 y que comienza a vivir en el 39, pero estando aquí, Carlos es invitado a exponer en el Palacio Nacional de Bellas Artes de México. La exposición fue todo un suceso. Aquí tenemos el catálogo de la exposición y también tenemos una obra de la que Carlos realizó en su recorrido por México. A finales del 44 o inicios del 45 y es invitado a exponer en Haití. Carlos sale para Haití en abril del 45 y aquí está el pasaporte del viaje de salida de Carlos. Y esta obra es muy importante porque Carlos llegando conoce a 2 bellas mulatas, dice que fue novio de las 2 y lo cierto es que Germaine, la que después sería su tercera esposa, es la primera que él conoce y hace un boceto de su rostro en el portaplatos del hotel donde se hospeda, que el hotel se llamaba Ololson. Ya estamos en la sala 3. La sala 3 se llama Pintar y Escribir la Sociedad. ¿Por qué se llama así? Porque realmente muchos critican que en la pintura de Carlos no se reflejan con profundidad los temas sociales. Eso es muy difícil en la pintura, pero Carlos donde aprovecha y hace abiertamente la crítica y refleja la situación social en sus novelas, en sus cuentos. Y precisamente esta sala tiene una vitrina dedicada a exponer las 3 novelas de Carlos. Tiene 2 cosas muy importantes. Tiene el original de la única novela que se publica en vida de Carlos, que es Tilín, aunque las otras sí las escribe en el 40, la Feria de Guaycanama, y La Vuelta de Chencho en el 42, que tiene otro elemento importante. La Vuelta de Chencho, tenemos el original mecanografiado de la novela. Y tenemos también ahí un tema social que a veces la gente no entiende, que es cómo él valora su obra como pintor, que es la página 3 de la carta que él le manda al director del Museo de Arte Moderno de Nueva York cuando lo invitan a exponer en el MoMA, que es donde es que él hace su testamento artístico. Pero también tenemos una reproducción de Eva en el baño, que el original es un óleo sobre zinc que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que no tiene que ver exactamente con la temática de la sala, pero sí con el vínculo de Eva y Carlos en el Hurón Azul. Ahora, también tenemos cómo Carlos, a través de diferentes obras, expresa diferentes temas sociales. Es un poco que demostrar la falsedad que se dice de que Carlos no lo refleja. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Apuntes de la cárcel, cómo Carlos habla de la situación terrible que vivían los presos que en esos momentos era el Presidio Nacional, que era el presidio de la Loma del Príncipe, que todos conocíamos, los que tenemos unos cuantos años, como el Príncipe. Aquí la situación del campesinado. Y aquí hay una curiosidad. La gente van a decir, ese es el boceto de los campesinos felices. Realmente es un dibujo que Carlos titula Los Palúdicos y que después utilizó como estudio para pintar una de las obras más famosas de su pintura, además donde con más crudeza trata los temas sociales, que es Los Campesinos Felices. Tenemos cómo Carlos refleja una de las salidas que tienen las mujeres para sobrevivir, que son las prostitutas, es decir, la prostitución. Y por último, cuando Carlos viaja a México, tenemos como una mujer en medio de un frío posiblemente espantoso, porque la vemos toda encogida, ella está ahí sentada porque tiene que vender para poder tener el sustento de su familia. Esta también es Eva. Esta es Eva en el baño. Esta obra, Carlos en el año 44,
Cuando se separan él y Eva, le dio 2 manas de pintura de aceite. Y el esposo de Marta Sardiña y Fernández Castro, Jorge Fernández, en el año 50 viene y le pide a Carlos la pieza. Carlos dice, no, te puedes llevar hasta la puerta porque yo de Eva no quiero saber nada. Lo cierto es que Jorge se llevó la obra, la recuperó, no sabemos cómo llegó a Bellas Artes, pero bueno, por suerte para la historia, la cultura cubana, la obra está en la exposición permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a subir al estudio, que es la última sala ya que nos queda por visitar. Pero una duda, ¿qué significado tienen estas placas acá en la escalera? Bueno, estas placas son una protección de las huellas que tiene la escalera. Las huellas que tiene la escalera, como tú verás, están relacionadas con un fantasma que Carlos creó en el lugar. Se hablaba de que en la casa del frente existían fantasmas, o que habían ruido, o que se oían voces, y Carlos un buen día, para quitarle toda la intriga a los visitantes que llegaban, le dijo, yo no sé si en la casa del frente hay fantasmas, si se oyen voces, si hay ruido. Yo lo que sí sé es que el hurón lo visita todas las noches un fantasma. Vamos a pasar por la derecha para no pisar las huellas del fantasma, ni tampoco a pasar por encima de Carlos, que es el otro que puede pasar por ese lugar. Bueno, ya estamos en el estudio o la sala 4 del museo, que se llama Creación Artística. Se llama Creación Artística a pesar de que Carlos es un artista que se va más allá de la plástica, pero realmente donde Carlos es reconocido es en la plástica. Y por tanto esta sala está dedicada a eso. Esta sala está desgraciadamente agrupada por temática. Y vuelvo a repetir esta cosa de desgraciadamente, porque lo correcto era que hubiéramos seguido cronológicamente a Carlos como debe hacerse en los museos. Pero no teníamos en la colección tanta posibilidad, es decir, teníamos baches cronológicos que no podíamos llenar. Entonces, desde el año 2000 decidimos agruparnos por temáticas. Desde el paisaje, que aquí lo vemos, obras increíbles. Esto lo pinta Carlos en el año 20, Carlos nunca ha ido a España, y sin embargo pinta el camino de Vigo a La Coruña. Aquí tenemos a Herrería. Abajo le había dicho que Carlos en Pensilvania había pintado 10 proyectos y que solo se conoce el paradero de 2. Los 2 están aquí, allá abajo vimos Rincón y aquí tenemos Herrería. Aquí tenemos Patio Camagüeyano, una obra que los camagüeyanos admiran mucho. Y aquí tenemos en la gráfica un elemento muy importante. Este es un fragmento de la carta de Alfred Barr que vimos allá abajo. Y es como Carlos describe la imagen que él ve desde la ventana de su estudio sobre un palmar. Aquí hay una cosa importante. Lo que le inspira la palma a él, como él dice que no es motivo de postcard, es decir, es un motivo muy importante, es un símbolo del campo cubano, pero a la vez tiene otra cosa significativa. Carlos es un poeta que no es poeta. Es decir, él no es reconocido como poeta, pero en muchas de sus palabras siempre hay poesía. Y el que lea este texto lo sabrá. Y aquí tenemos graficado, a través de fotos reproducidas, imágenes del estudio, cómo Carlos lo tenía, lo que Carlos hacía. Y aquí está, por ejemplo, el alimento que nutría a Carlos para pintar. Es decir, hay botellas de diferentes bebidas que Carlos consumía en este momento en que está en la pintura. Botellas que, por ejemplo, son las que se ponían después, se sembraban en el jardín. No exactamente, porque las que se sembraron en el jardín se escogieron por el color que tenían, que eran verdes, y eran de la cervecería La Tropical, que le grababa el rótulo. Estas son de botellas de lo que más Carlos consumía, que era ron. Bueno, y presidiendo la sala tenemos el autorretrato de Carlos Enríquez, que está situado en un caballete. Este caballete lo vende al museo el cuñado de Carlos, Guillermo Martul, y por tanto tiene este momento, esta cosa significativa, un elemento personal de Carlos con el autorretrato más famoso de Carlos. Se conocen 2 autorretratos de Carlos, pero el más famoso es este, porque aquí Carlos hace una mezcla de impresionismo y expresionismo que ya se va viendo cómo Carlos va buscando un estilo propio en la pintura. Ahora, el segundo grupo temático son los animales. Los animales, desde el animal más tratado en la obra de Carlos, que es el caballo, hasta otros animales que están presentes en la vida de Carlos, como son los gallos, los gatos. Y esta obra de Carlos, esta acuarela, que es mixta porque detrás tiene
el boceto que Carlos hace. ¿Qué pasa? En el año 53 yo les había hablado que Carlos ha estado ingresado en el Calixto. Todo parece indicar que Carlos tuvo un delirio febril y las imágenes de ese sueño las dibujó en un papel cebolla. Y sin embargo, había algo cuando él arma la composición que se le quedaba. Y es como los gatos le llevaban la cabeza. Y miren cómo Carlos une el dibujo a la acuarela y empata el gato. Es decir, para que la gente comprenda, el que vea la obra, de dónde salió la imagen que él crea. De la temática histórica, desgraciadamente, con condiciones de exponente, solo tenemos estas dos piezas, que son la Santa María, que Carlos pinta a los 9 para cumplir 10, es decir, pinta en el año 10, pero en junio de 1910, y el Colón. La visión de Colón que todos tenemos es Colón con la melenita medieval. No. Él pone a Colón viejo, con los ojos ya abofados, con calva, es decir, lo avejenta. Es decir, estas cosas de la creatividad de Carlos en el retrato que lo hacen el más famoso de los retratistas de su época. Y por supuesto ya en el último grupo temático, las mujeres. Presidiendo esto, uno de los lienzos más grandes que tiene el museo, que es el retrato de Nena. Nena es la esposa de Agustín Guerra de la Piedra. Nena es también, junto a Agustín, una gente muy ligada a la vida de Carlos, muy ligada al Hurón Azul. Y ya el resto es tratamientos diferentes de temas de Carlos, sobre todo con el desnudo, el retrato y las famosas bañistas de Carlos. Muchas gracias por el recorrido. Es un lugar pequeño, pero muy interesante. Gracias a ustedes, que son los que nos permiten que todo el público conozca el lugar a través de esta maravillosa visita que hemos realizado. En el día de hoy hemos conocido un poco más sobre la vida y obra del pintor de la vanguardia Carlos Enríquez. Espero les haya gustado. Los invito a una nueva visita dirigida para conocer un poco más sobre patrimonio y cultura.